Hola a todos, gente de YouTube, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro un montón. Hoy estoy haciendo este video con un video bastante interesante y con la primera vez que hago un fondo de gameplay jugando Sonic Adventure. Y es bastante interesante, que esto sería la primera vez. Pero en fin, hoy este video, como está viendo el título del video, hoy voy a hablar una historia bastante interesante que vas a tener mejor contexto sobre sucesivamente. Para esta ocasión, mis operaciones. Las operaciones normalmente es normal que te aparece que ya operaciones. Como digo, la operación que es no sé, boludo, es que normalmente te opera lo que no sé. Es normal, así que nada, gente, vamos a comenzar con el video de YouTube. Primero que nada, quiero comenzar una historia bastante interesante. Es la primera vez y única vez que me operó desde entonces. Así que bueno, primero que nada, vayamos al año 2018, principalmente el 11 de junio. El 11 de junio, recuerdo perfectamente la época cuando comencé el secundario, en el año 2018, que fue algo bastante interesante. Conocí a unos nuevos amigos en el colegio y así. Eran unos amigos bastante muy simpáticos y muy simples. Y es que básicamente fue algo bastante interesante. Después de eso, me dijo que me va a operar mañana. Y dije, ¿qué? ¿En serio? No me he dado cuenta que me dijo que me iba a operar sí o sí. Así que dije, vamos. Dije, bueno, no vamos. Recuerdo perfectamente, me dijo que debes tratar a las 6 de la mañana. O sea, a las 6 de la mañana, literalmente. Y es que básicamente fue algo bastante interesante. Es un viaje bastante, no tan largo, o sea, que estoy lejos, lo entiendo. Entiendo que estoy lejos de mi lugar, pero no me parece que sea un poco de eso. Y ese sí, básicamente es algo bastante interesante. Pues bueno, el viaje fue muy interesante. Cuando me levanté como a las 6:22 de la mañana, recuerdo perfectamente cuando me levanté. En fin, lo que hicimos es, lo típico de lo que hacemos es bañarse. Obviamente me dijo que me bañe sí o sí. Después, obviamente lavé los dientes antes de ir al desayunar. Después de eso, fuimos a comer unos tostaditos y comimos bastante bien. Y después salimos y fuimos viajando a la ruta. No exactamente, desconozco si fuimos el lugar de Irigoyen o de otro lugar. En fin, continuamos eso. Volviendo al tema, tardamos unos minutos, o sea, no tanto como digamos la ruta. Duró bastante unas horitas, si no me equivoco. En fin, después de eso, llegamos por fin a esta ubicación, que estaba una ubicación bastante interesante. Obviamente traje el celu para sacarnos una fotito y así, que antes de que comience la operación y así. Y así fue. Entramos por primera vez que nunca fui a esta parte, y obviamente fuimos a buscar estacionamiento y había demasiado. Pero bueno, en fin, seguimos. Volviendo al tema, fuimos sentando así, esperando para que lo llame. Y después lo llamó. Si no me equivoco, creo que fui el primero o segundo piso de hospital. Es que no me acuerdo exactamente si fui eso. Es que no me acuerdo de qué lugar. O sea, tipo, de qué piso voy. En fin, sí, continuemos. Volviendo al tema, después de todo eso, recuerdo perfectamente que lo que hice es sacar toda la ropa. O sea, yo creo que saqué toda la ropa y así. Y ahora le puse con un cosito, no sé cómo se llame, pero que puse muy interesante y muy simpático. Como están viendo esta foto, era más o menos así. Me puse un cosito de eso, que no sé cómo se llame, y me puso una cabeza con un circulito así, que es muy interesante. Me quedó bastante bien, sinceramente.
En fin, después de todo esto, todo comenzó bastante bien. Es que, básicamente, hasta aquí comienza así. Después me ha llamado una Toto, si no me equivoco, y que me dijo que te vas a operar y así. Y eso llegó perfectamente. Así que le dije, lo escuché perfectamente y lo fuimos. Después de todo eso, fuimos con una sillita, una ruedita de cosilla, que perfectamente, y fuimos en un ascensor, ¿ok? Subimos unos pisos, no me acuerdo exactamente de qué piso es, porque no sé perfectamente. Y nada, es muy interesante eso. Y después de eso, puso un cosito de, que no sé cómo se llame, que está viendo aquí la pantalla, y me puso el cosito ahí y me quedé dormido. Así estaba más o menos como 2 horas o 3 horas, si no me equivoco. Ah, por cierto, antes de eso me dijo que no vas a comer el almuerzo. O sea, yo completamente me dije que no vas a comer el almuerzo en sí. Eso lo dijo perfectamente. En fin, siguiendo con el tema fuimos a... Cuando me levanté, me sentía raro. Cuando miré para allá, tenía un cosito, una vacunita tapado, una cita y con un cosito de cita plástica que está viendo aquí en pantalla esta imagen. También, cuando toqué acá la boca, tenía una boca hinchada. Aquí veis la foto, pues me pregunta. Esta foto me puso una boca hinchada y así. Me quedé así, básicamente. Y es bastante interesante ya que me pareció bastante raro que me ponga esto y esto. No sé si es normal o qué, pero bueno, es lo que hay. En fin, después de todo esto, me dijo, y recuerdo que dijo, te vas a la casa. O sea, recuerdo que salimos a la casa desde la noche, o sea, el mismo día. Y después de todo eso, fuimos a la casa y me dijo que toqué era una quechada. Y me dijo va a durar como un mes, básicamente. Como ya dije, terminó, recién empieza con las vacaciones viendo y así, básicamente. En fin, al final de todo eso, volví a la normalidad y nunca más me lo operó así. En fin, chicos y chicas, espero que haya gustado con este videito cortito, que sinceramente no te ganas de hablar de este video. No olvides, chicos, suscríbete y activa las notificaciones. Así que si quieren más de este video con un story time, bueno, confiame a Sega Sony, puedes dejarme en los comentarios si quieres para más historias de la vida, o sea, básicamente. Ahora bien, yo soy Tomás Secra y lo vemos en un próximo video. Adiós, bye bye.